¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. ¿Hay grupos delictuales utilizando drones espías en recintos policiales? Es la pregunta que surge en San Bernardo luego que un dron fuera visto en múltiples ocasiones en las cercanías de una comisaría. Lo preocupante es que estaría grabando los movimientos al interior, pero también sus rutas de patrullaje. ¿Desde dónde proviene? Hay algunas sospechas. Una imagen aérea como esta, de alta resolución, está aparentemente en manos de delincuentes. Demarcamos la comisaría porque ese sería el objetivo de una banda todavía no identificada. Ellos se habrían acercado más a la zona prohibida por ley varias veces y con propósitos que son investigados. Carabineros logra advertir la presencia de un dron sobrevolando esa zona y un sector cercano a la comisaría. Puede ser un dron que está utilizando estas mismas bandas. Denunciamos los hechos al Ministerio Público, como asimismo a la DGAC. Esta eficiente herramienta tecnológica es justamente utilizada por las policías para perseguir a las bandas criminales, pero ahora son ellos quienes las están ocupando contra los uniformados. Por eso el avistamiento es grave. No se trataría de una simple toma artística o de algún fin laboral. Que una banda ilícita cuente con la logística acota las reales motivaciones. Dos bandas, según la información extraoficial que nosotros manejamos. Desde prevenir un ataque hacia su propia empresa, pero también podría hacer persecución de policía y llegar hasta donde viven, saber cuál es su clan y investigarlo. Un dron podría ser utilizado de esa manera también. Según los antecedentes, el dron ha sobrevolado en los horarios de cambios de turno, en el movimiento de las patrullas por la zona y los días de operativos. No hay ningún lugar donde los funcionarios de la 62 Comisaría de San Bernardo no lleguen. Es preocupante para el nivel de organización que puedan tener estas personas o cómo lo pueden utilizar. Hasta el momento no hay identificación de quién operaba este dron, como asimismo se desconoce mayor antecedente. Se presume que el dron proviene de esta zona, ubicada a unos 2 kilómetros de distancia. Carabineros desbarató en ese lugar un departamento utilizado como oficina de televigilancia, con cámaras en cada esquina. Actualmente, dos bandas se disputan el territorio para la venta de drogas. Donde habría una especie de venganza a propósito del asesinato de un líder de una de estas bandas hace cerca de un mes. Por lo tanto, pareciera ser que esa es la motivación de esta verdadera consecuencia de disparos masivos nocturnos que ha tenido y ha estado el sector enfrentando. Aún más preocupante es que la banda podría seguir haciéndolo en la 62 comisaría o en otra, porque si bien está prohibido, cualquier persona puede levantar un dron dejando solo un correo y un teléfono. Si bien se exige un certificado vigente, también se puede operar sin uno. Uno puede hacer una pericia de quiénes son las solicitudes de vuelo y todo. Igual uno puede llegar a quién es el operador final. Si un carabinero me sorprende a mí volando el dron sobre una comisaría, yo podría irme detenido por invasión a la propiedad privada y también por invadir el espacio aéreo policial. Se presume que es un grupo narco el que está detrás del uso del dron, el que tiene la autonomía suficiente para realizar vuelos extensos y con baterías de larga duración, considerando todo el desplazamiento que debe realizar. El Consejo para la Transparencia reveló que en Chile hay más de 81.000 funcionarios públicos que tienen más de un contrato con el Estado. ¿Existe alguna irregularidad? Mire. ¿Se imagina trabajar y tener más de un pituto a la vez? Puede que no le parezca raro, hasta normal, pero si en esos pitutos hay otros contratos de por medio, ahí quizás a su empleador no le parece tan bien. Este escenario se repite en distintas instituciones públicas. El Consejo para la Transparencia analizó los registros de casi 780 entidades. El estudio detectó más de 81.000 casos de funcionarios contratados en múltiples organismos del Estado. Cuando uno observa casos de personas que están a contrata, por ejemplo, en una municipalidad, y que a las 5 de la tarde pasan a ser funcionarios a honorarios de esa misma municipalidad, ejerciendo más o menos el mismo cargo que tiene en la contrata, ahí eventualmente la Contraloría o el jefe de servicio, es decir, el alcalde de ese municipio, tiene que revisar. Estas situaciones se dan en mayor medida en municipalidades y corporaciones municipales. Sumados, representan más de la mitad de los casos de funcionarios con más de un registro en una misma institución. Las jornadas tienen que ser conciliables, las funciones no tienen que ser incompatibles con el tipo de contratación de que se trata
Y entonces, de esa manera, el estatuto permite ciertas excepciones. De lo contrario, entonces podría haber una infracción. El informe detectó a un abogado contratado para la realización de asesorías en 10 municipios y una corporación. Lo que se utiliza como una especie de excusa, subterfugio, es precisamente que los contratos honorarios no implican cumplimiento de un horario específico. Sin embargo, desde el sentido común, no es viable materialmente que una persona desempeñe tantas funciones. Un caso que a todas luces resulta llamativo, pero estas situaciones son permitidas por la normativa y no necesariamente corresponden a una irregularidad. El mismo estatuto administrativo tiene ciertas excepciones, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, tú podrías estar a contrata en un servicio y también podrías estar contratado a honorario en otro servicio. Un marco normativo antiguo que hoy día no recoge las nuevas tendencias laborales. Por lo tanto, esta discusión de planta, contrato, honorario, a lo mejor debe ser superada por otro marco normativo. Casos que la ley ampara, como también los permisos sin goce de sueldo a funcionarios que deciden postular a un cargo de representación popular. Existen 2 alcaldes que se encuentran cumpliendo un segundo periodo y que cuentan además con este tipo de autorización en otros organismos del Estado. No hace mucho sentido que una persona esté ocupando un cupo con un cargo que no ejerce para ocupar otro. Uno se preguntaría, bueno, entonces en el lugar donde no se está prestando ese servicio, ¿no es necesario ese empleo? ¿No es necesario ese cupo? Y ahí es donde se producen ciertos desajustes que la ciudadanía puede evaluar negativamente. No hay una infracción legal. Y tampoco entonces a las normas eventualmente de probidad administrativa, ¿ya? Porque se ajustaría a la ley. Pero lo que sí es llamativo, quizás ahí más bien es la conversación con los legisladores, con los colegisladores, para ver si es una norma que amerita revisión. Los antecedentes recabados por el Consejo para la Transparencia fueron remitidos a las instituciones públicas correspondientes, a alcaldes e incluso a Contraloría para determinar si es que en estos casos existe alguna falta a la probidad o al estatuto administrativo. Último minuto. Pero vamos de inmediato hasta las dependencias del OS9 porque hay novedades en el caso del empresario secuestrado en Quilicura la semana pasada. Hay más detenidos vinculados al retiro del dinero solicitado para su liberación. Mateo Pomíes con más información. Mateo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Claro, información de último minuto y que según informaciones policiales se dirigen justamente hasta el OS9 de Carabineros. 2 detenidos por el secuestro que están conectados con el secuestro del empresario en Quilicura del que le estábamos comentando la semana pasada. Estos 2 detenidos estarían vinculados directamente con el retiro del dinero y que justamente hay que recordar que la formalización de los otros detenidos se realizará este miércoles. Recordemos que este secuestro ocurrió el día jueves de la semana pasada y que justamente tenía estas 4 personas vinculadas y que a esto se agrega justamente estos 2 nuevos detenidos que ya se dirigen hasta el OS9 y que estarían conectados con el retiro del dinero justamente que está conectado con el secuestro de este empresario. Bueno, es parte de esta investigación, naturalmente, son estos antecedentes que van refrescando el avance de estas pericias y por lo que hemos también recibido, Mateo, Constanza, serían dos ciudadanos de origen venezolano. En condición de irregulares en nuestro país. Y que serían las personas encargadas de recibir el pago. Exactamente. Recordemos que se había hecho una solicitud de lo que trascendió 300 millones de pesos, de los cuales se habría pagado, se habla de 80 millones de pesos. Los encargados entonces de recibir ese dinero serían estas 2 personas de las que tú nos informas, Mateo, que estarían entonces, habrían sido detenidas, que son distintos a los 4 detenidos de la semana pasada. Mateo. Claro, se trataría de 2 personas de nacionalidad venezolana irregulares que ya estarían justamente en camino a este cuartel y al que justamente nos encontramos en este lugar para esperar una vocería y también nueva información respecto a este tema para poder justamente otorgarla de forma inmediata apenas tengamos esta nueva información. Sí, recordemos los otros detenidos, 2 hombres, 2 mujeres, incluso una persona menor de edad, sí, claro, que van a ser formalizados este miércoles a la 1 de la tarde. Mateo Pomías con los detalles, estamos en contacto. Si la noticia lo amerita, volvemos contigo. Buenas noches. Ahora. Bueno, esta noticia también se conoció durante la jornada. El gerente general del teniente de Codelco, Andrés Music, dejó el cargo tras el derrumbe que dejó 6 mineros fallecidos. Este lunes la Federación de Trabajadores Contratistas entregó antecedentes a la Fiscalía en el marco de la investigación
por la tragedia. Leila Zapata nos entrega todos los detalles. Leila, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La salida de Andrés Music de la Gerencia General de la División El Teniente de Codelco marcó esta jornada a 11 días del accidente que provocó la muerte de seis trabajadores al interior de la mina El Teniente de Codelco. Claudio Zugarret, actual gerente de operaciones de la división, asumirá como gerente interino de la división El Teniente de Codelco. Hubo reacciones desde el mundo sindical que en paralelo durante esta jornada se reunieron con el fiscal regional a dar cuenta de los antecedentes que ellos habían proporcionado con anterioridad sobre las preocupaciones que tenían sobre la seguridad al interior de la mina. Escuchamos las reacciones y también las declaraciones de los dirigentes sindicales. El año 2023 hubo un incidente, un estallido de roca en ese mismo sector. Imagínense, era un proyecto de reparación que por lo menos tenía que demorar alrededor de un año y tanto, y la empresa lo sacó en 6 meses. Da mala señal el corporativo, como que ya están buscando culpables sin haber informes técnicos y saber qué realmente pasó. Desde el gobierno, la ministra de Minería, Aurora Williams, defendió las condiciones de seguridad al interior de la mina El Teniente de Codelco, señalando que esta tiene los más altos estándares de seguridad a nivel internacional. También habló sobre posibles otras responsabilidades al interior de la cuprífera. Escuchamos a la secretaria de Estado. Siempre la seguridad de los trabajadores y trabajadoras es prioritario. Nos parece que la gestión es adecuada y serán las investigaciones que desarrolle tanto la DT como Cernagiomín los que determinarán cuáles fueron las causas de este lamentable accidente. La división El Teniente de Codelco sigue retomando parcialmente sus trabajos al interior del yacimiento. Durante esta jornada subieron más de 5.000 trabajadores hasta la mina El Teniente, 386 al interior del yacimiento cuprífero, que sigue volviendo a su normalidad parcialmente en la medida que las condiciones de seguridad así lo permiten. Claro que sí, Leila, desde el sábado a la noche que se retomaron la faena. Muchas gracias, buenas noches. Y hay una nueva pista y que daría un giro al caso de María Ercira. ¿Se acuerdan? La adulta mayor que desapareció en mayo de 2024, era el Día de la Madre, en un restaurante en Limache. Bueno, ¿de qué se trata? 2 recolectores de basura que trabajan permanentemente en el lugar habrían afirmado que el día después de su desaparición, es decir, un lunes, un peculiar detalle tras retirar la basura desde el fondo donde se le dio por última vez les llamó la atención. Ha sido más de un año de teorías, búsqueda desde los aires y lo más profundo de la tierra, todo para encontrar a María Ercira Contreras, puzzle policial que cambió su rumbo ante una nueva pista. El día posterior a la desaparición de su abuela, 2 recolectores retiraron basura desde el fondo Las Tórtolas. Todo era normal, hasta que los trabajadores se percataron de algo inusual. La basura estaba pesada, notoriamente más pesada que otras veces, y encontraron un colgante y unas joyas que al parecer eran unos anillos. Joyas que los recolectores habrían hallado a un costado de las bolsas, las recogieron y hasta hoy las tendrían en su poder. La información se la entregaron a un excomisario de la PDI, quien se comunicó con el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez. Hemos recibido datos que, de ser ciertos y de no constituir otro despiste, pueden ser esenciales para resolver esta situación. El jurista realizó la solicitud a la Fiscalía de Limache el día 29 de julio para entrevistar a ambos funcionarios y al ex PDI que recibió la denuncia. Antecedentes que serían parte de las indagatorias desde un inicio. Una conversación telefónica entre un trabajador del fondo y una persona hasta ahora desconocida haría mención a los desechos del restaurante. El Ministerio Público aseguró que dio curso a las diligencias solicitadas, pero hasta la fecha la PDI no habría citado a los involucrados. La Fiscalía ha dispuesto que en el plazo que fijó la semana antepasada se interrogue a un nuevo testigo y se lleven adelante diligencias en el sitio del suceso y en otros lugares extendidos. Pensé que iba a ser de forma inmediata, que la Policía de Investigaciones iba a tomar contacto en forma inmediata con estas personas. Enigmática revelación que se suma a una serie de trabas en la investigación. Luego de que un informe elaborado por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI revelara que los registros del DVR fueron eliminados. Fue en julio pasado cuando la familia interpuso una querella por obstrucción a la justicia ante la desaparición de videos clave. Con la nueva arista surgen diversas teorías.
Pongámonos en el caso de que efectivamente esos elementos, esas joyas, efectivamente estaba siendo portada por ella el día que desaparece, evidentemente que pone en jaque a la administración del local donde ella estuvo. Nuevos antecedentes que dan un vuelco a la búsqueda de una adulta mayor que perdió su rastro tras ir al baño del fondo de las Tórtolas en Limache. Diligencias que mantienen en vilo a sus familiares, quienes esperan ver las joyas para confirmar si son o no de María Arcira. Ya, no queda nada, solo falta una semana para la inscripción de las candidaturas presidenciales y ponga atención a este número, 674. ¿Qué es esto? Es la cantidad de personas independientes que se inscribieron para llegar a la papeleta de noviembre. Lo llamativo es que de este número, 373, es decir, más del 50% no ha obtenido ni siquiera un patrocinio, ni una sola firma de un familiar, un amigo que avale la postulación. Ahora, a ellos les ha ido pésimo. Según el último padrón, las candidaturas independientes tienen que reunir 35.361 respaldos para participar de la elección. Y hasta ahora, solo Marco Enrique Sominami habría logrado superar esta meta. Según su estimación, ya reunió más de 39.000 firmas. Quien también está cerca es Harold Mayne Nichols, quien según sus números ya contaría con 33.200 patrocinios, mientras que a Eduardo Artés le restan cerca de 2.500. La idea para ellos es sobrepasar la meta porque usted sabe, después el CERVEL puede objetar algunos de estos respaldos. Pero ¿qué ocurre con los candidatos que están en carrera? Bueno, todos tuvieron un lunes muy distinto por las últimas encuestas. El caso que más reacciones provocó es el de Janet Jara, quien tras una complicada semana bajó 5 puntos en el último estudio de la Academia. No, venimos acá, vamos a la tranquilidad de nuestro comando. Hola, Leo. ¿Está tranquilo el comando, Dani? Voy a estar expectante en el curso de la mañana de qué dice el comando. La candidata Cortina. Que no va a tener nada público. Pero efectivamente no hubo aparición pública ni pronunciamiento alguno. El círculo de hierro del comando de Janet Jara así lo determinó, provocando un lunes de silencio inédito y todo para analizar la semana más compleja de su candidatura, la que sumó polémicas y errores y que cerró con una encuesta de domingo que generó preocupación en todo el oficialismo. Bueno, yo creo que ha sido sin duda una semana compleja, pero hay que salir adelante. Siempre hay que tomar nota de todos los errores que uno comete y finalmente cada semana tiene su afán y uno tiene que ir mejorando las coordinaciones y sobre todo el relato. Semana reflejada en los resultados de la encuesta Academ, en la cual Jara bajó 5 puntos, posicionándose en el segundo lugar con un 26% en comparación a la semana pasada. La encuesta la lidera el abanderado republicano José Antonio Kast con un 28%. Por consiguiente, especular qué razón es, porque debe ser muy precisa. No hace bien ni lleva a ninguna parte. En privado, en el oficialismo apuntan a factores que pudieron influir en su caída. Las diferencias con su equipo económico que, generando bastante ruido, provocaron polémica. Y el cruce con José Antonio Kast, quien la acusó de mentir, luego que la candidata desconociera la nacionalización del cobre como propuesta en su primer programa de gobierno. Sí, ahora se va a constituir bien el comando, vamos a sumar mucha gente y eso sin duda le va a dar un carácter distinto y mucho más representativo de toda la coalición. El comando analiza acciones y el desplegarse por el país lo antes posible es una alternativa para reencantar. Panorama distinto al de la otra vereda, en donde José Antonio Kast y Evelyn Matei tenían motivos al menos para estar conformes. El primero llegó el lunes a la Araucanía para presentar su plan de protección de la infancia. La candidata de Chile Vamos, en tanto, se reunió con la CPC. Para nosotros las encuestas son una foto. No marcan nuestro trabajo del día a día. Nunca lo han hecho. ¿Cómo está? ¿Vio las encuestas? ¿Cómo vio las encuestas, candidata? Sin palabras, pero sonriente, Matei volvió al tercer lugar con un 16% gracias a un alza de 5 puntos que la alejaron de Franco Parisi. Los nuevos números se conocen luego que se realizaran cambios en su estrategia de campaña y que nuevos rostros se sumaran a su comando. Nosotros tenemos ya nuestro programa prácticamente listo, pero también hemos recibido programas de Amarillo, de Evópoli, de Renovación Nacional y de la UDI. Números que se conocen cuando estamos a una semana exacta de la inscripción de las candidaturas. Semana clave de despliegue de todos los abanderados para llegar a un nuevo lunes con nuevos números que marcarán en qué pie comienza la campaña de cada uno. 24 horas presenta. Informe especial.
Hola, muy buenas noches. Informe Especial accedió a la lista de licencias otorgadas por los médicos colombianos investigados y los actualmente en juicio, en el que es considerado hasta ahora como el mayor fraude de este tipo en nuestro país. Revisamos cerca de 200.000 de estos permisos de reposo ideológicamente falsos. Identificamos a sus compradores y el cruce de datos de este ejercicio periodístico arroja cifras escandalosas. Más de 13.000 funcionarios públicos involucrados y 720 instituciones o servicios del Estado afectados con un costo millonario para FONASA. Esto es mega fraude, las licencias de la vergüenza. Mediodía en Santiago, en el piso 10 de este edificio de calle Compañía, el Centro Médico Prevenir. Hola, buenas. Hola. ¿Visitaron acá hoy día? Nombre Ruth Previsión. Pago por adelantado y en efectivo. 71. ¿Para llamar al médico afuera? ¿Es primera vez que vienes? Sí, es primera vez. En esta supuesta consulta médica, el examen clínico brilla por su ausencia y se va directo al grano. Amigo, ¿desde cuándo usted necesita la licencia? Desde hoy día. Ok. Amigo, ¿cuántos días quiere de licencia? 30 días. 30 días de reposo que este médico colombiano dice puede justificar bajo ciertas condiciones, que conoce al dedillo y explica con soltura. Nosotros sabemos que por enfermedad general no se puede. Por lo general lo que hacemos es justificarlo por estrés laboral. ¿Listo? Ya, perfecto. El estrés laboral, obviamente, una justificación clara, te damos un informe, todo el tema. Y ahí sí te podemos justificar los 30 días. Antes. En un tiempo récord, una licencia médica por un mes, una receta para psicotrópicos y un creativo informe que describe un diagnóstico inexistente. Pero hay algo que el médico cirujano Jefferson Paternina no sabe. El hombre del cual se despide con un apretón de manos en esta consulta es un agente revelador de la PDI y parte de la mayor investigación de licencias médicas fraudulentas realizada en nuestro país. Cientos de miles de permisos para reposo médico ideológicamente falsos, más de 30 facultativos extranjeros, una treintena de centros médicos de fachada. Y esto se ofrecía en diversas plataformas, pero principalmente redes sociales. En promedio, una licencia cada 4 minutos. Según el Ministerio Público, el perjuicio supera los 31.000 millones de pesos para FONASA y 6.000 más para las ISAPRES. Desde el 15 de julio, sus líderes enfrentan a la justicia. Probablemente uno de los juicios más significativos en la historia reciente a propósito de materia de criminalidad económica organizada. Y aquí, por primera vez en el banquillo de los acusados de la Fiscalía, los compradores de licencias médicas. ¿Usted ha participado de esta organización? No. ¿Sabes por qué te están imputando? Eran pacientes que no eran pacientes, que no padecían de enfermedad, que hicieron uso fraudulento de un beneficio que al Estado le cuesta. Informe Especial tuvo acceso a la lista de licencias otorgadas por los médicos en juicio y otros ligados a la indagatoria de la Fiscalía Oriente. Seleccionamos cerca de 200.000 de estos permisos, los que paga FONASA. Y en medio del escándalo por los informes de Contraloría que ponen al descubierto a miles de funcionarios públicos que viajaron fuera del país o apostaron en el casino estando con reposo médico, decidimos investigar. ¿Cuántos trabajadores del Estado compran una licencia ideológicamente falsa, generando un perjuicio millonario al Fondo Nacional de Salud? El cruce que realizamos arroja cifras escandalosas. En total, 24.665 licencias otorgadas por estos médicos y recibidas por 13.663 funcionarios públicos solo entre los años 2020 y 2022. Es un dato que constituye una verdadera bomba atómica. Habla con el doctor Alfonso del Centro Prevenir. Le voy a hacer unas preguntas para la licencia, ¿listo? Bueno. Serían 15 días a partir de ayer, ¿sí? Sí. La empresa se llama Junta Nacional de Jardín Infantil, ¿sí? Sí. Listo, más o menos en una horita le va llegando la licencia a su correo, ¿listo? Aquí estamos hablando de gente vivaracha que no le importa un pucho el Estado.
720 instituciones y servicios públicos afectados. También la empresa privada con más de 171.000 de sus trabajadores afiliados a FONASA con permisos falsos. Nuestro ejercicio periodístico arroja que con todos estos datos el perjuicio al fisco aumenta a 60.000 millones de pesos por 4 millones de días de reposo injustificado. La historia comienza al ritmo del vallenato de su Barranquilla natal. Es ahí donde Samir Rivaldo y su novia Jessica Donado se forman como médicos, noble profesión que los trae a Chile a fines de 2019. Por un convenio vigente con Colombia, validan sus títulos sin mayores trámites y tras un breve paso por un CESFAM, optan por una lucrativa práctica privada, la venta de licencias ideológicamente falsas. Samir crea la sociedad Dr. Mitite, página web y según la Fiscalía un centro médico de fachada que funciona en el departamento de ambos en la Florida. El negocio prospera rápidamente y con Jessica no dan abasto. Contratan captadores de clientes y suman una veintena de colegas extranjeros a quienes pagan comisión por cada licencia emitida. Por ejemplo, de 1 a 11 días los precios promediaban los 30.000 pesos y podían llegar a costar la de 30 días hasta 75.000 pesos. El valor depende también del diagnóstico y la previsión. La licencia para un afiliado a ISAPRE podía llegar a los 150.000 pesos. Las ganancias son cuantiosas, joyas, artículos de lujo con marca propia e ingresos de más de 140 millones de pesos al mes, que convierte en millones de dólares en remesas al extranjero. Hola, con Claudia de Santander. Cuéntemelo todo. ¿Están listos los $100.000? ¿En la sede donde está usted? No, está cerca. Es por Avenida Poquindo. El crimen organizado entró a Chile en el mundo de la salud. Uno dirá, pero son delincuentes de sangre. No, son de cuello y corbata. Que entraron, hicieron una cofradía, aprovecharon todos los intersticios del sistema y pudieron empezar a ofrecer un producto anhelado por los consumidores. Según el Ministerio Público, en apenas 22 meses, solo Samir emite 16.039 licencias médicas sin mediar una atención de salud. El 70% de ellas a usuarios de FONASA, con un perjuicio al Estado de más de 5.000 millones. Su pareja Jessica Donado no se queda atrás. Casi 10.000 licencias en el mismo periodo, generando el pago a usuarios de FONASA del subsidio por incapacidad laboral por más de 3.000 millones de pesos. Se emitían cada 2 minutos según el promedio que se logró sacar. Era de lunes a domingo, era de manera telemática, había emisión desde el extranjero. Es el caso del médico Jeffrey Donado, hermano de Jessica. Pasa por Chile apenas 5 días, lo suficiente para registrarse en la Superintendencia de Salud. Había médicos que habían venido a Chile, se habían ido y figuraban emitiendo licencias médicas. Desde Colombia, por ejemplo. En total, emite 7.288 permisos de reposo como este, sin moverse de Barranquilla, con un perjuicio para el Estado de 2.557 millones de pesos. Esto sucede porque los sistemas de control son muy débiles. Informe Especial accedió a la lista de cientos de miles de licencias médicas emitidas por los médicos investigados, formalizados o acusados por la Fiscalía Oriente. Seleccionamos 196.414 de ellas, las pagadas por FONASA. Y en medio del escándalo público por los informes de Contraloría que dejan al descubierto que miles de trabajadores del Estado viajaron fuera del país o apostaron en el casino durante un permiso de reposo, investigamos cuántos funcionarios públicos figuran como clientes de los médicos protagonistas del fraude de licencias más grande de Chile. Detectamos un dato que es de mayor importancia y es que se emitieron 24.665 licencias médicas a nada menos que 13.600 funcionarios públicos entre 2020 y 2022. Es un dato que constituye una verdadera bomba atómica que supera con creces la magnitud de lo que ha hecho la Contraloría en otra época. Contraloría fue 2023-2024. Este primer reporte asociado al caso de los colombianos es la época más cruda, en la que más abuso se cometió, del 2020 al 2022. Por lo tanto, demostró la precariedad extrema en que estaba el sistema de vigilancia de las licencias médicas en Chile, por lo menos por 3 años.
Nuestro cruce arroja que con este listado las pérdidas para FONASA duplicarían a las actualmente en juicio. Con estas 196.000 licencias que analizamos, suman en total un perjuicio de 60.000 millones de pesos a FONASA, y es una cifra muy relevante. Fácilmente dobla lo que significó en su momento el fraude en Carabineros, que en su tiempo fue considerado el mayor fraude de la historia de Chile. Y en el ámbito de la salud pública, la correcta utilización de esos 60.000 millones nos llevarían, por ejemplo, a una reducción sustancial de las listas de espera o a la construcción de nuevos centros asistenciales. La normalización de un hospital de alta complejidad cuesta 15.000 millones de pesos. En la región del Maule, en 2022, se crearon 13 FAM. ¿Cuánto costaron? 20.000 millones de pesos. Funcionarios públicos que por estatuto administrativo reciben siempre su sueldo completo, sin demora ni cuestionamientos ante un reposo médico. Creo que es vital que la gente entienda que la licencia médica es un instrumento de seguridad social, digamos, no es algo que se pueda transar en un mercado negro. El dinero que se utiliza en las licencias médicas se deja de utilizar en otras que son legítimas y también en procedimientos médicos, digamos, que FONASA debe financiar. Corre el año 2021 y la oferta de licencias es masiva y de fácil acceso. Atención flexible, telefónica, por WhatsApp o presencial. El diagnóstico al gusto del consumidor. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Yo en la mañana envié un WhatsApp, un mensaje para ver si podía solicitar una licencia médica. Usted elige el diagnóstico, pues. Puede ser estrés. El microbiólogo colombiano Álvaro Ñeco actúa como captador y es quien guía con destreza a esta potencial clienta en sus necesidades. Si yo quiero, por ejemplo, mi licencia para mañana y me dio hora para mañana al mediodía. Inicia desde mañana, todo el día. Yo pensé que tenía primero que asistir. ¿Y él decide los días? No, usted decide la cantidad de días que necesita y quiera. ¿Entonces no es necesario que vaya al trabajo? Exactamente. La investigación de la Fiscalía arroja que Álvaro y su mujer, la médico colombiana Liz Ney de la Hoz, lideran este floreciente negocio. Liz Ney emite licencias para el Centro Prevenir, del cual es socia, pero además recluta a otros galenos y colaboradores, entre ellos su cuñado, el médico Joaquín Ñeco, y su esposa Sharon Cervantes, quien actúa como captadora. ¿Cuántos días desea tomar? 11. Sí. ¿Qué síntomas tienes? Ninguno. ¿Por qué motivo desea la licencia médica? Lo que sea, la verdad. Lumbago. Bueno. Envíeme los datos para agendarlo. El 2022, la alta emisión de licencias de estos y otros médicos enciende las alertas de las ISAPRES, FONASA, CONPIN y la Superintendencia de Seguridad Social. Eso marcó una diferencia porque es primera vez que esto obligó a coordinarse también a todas las instituciones que están involucradas, tras el objetivo de aclarar bien este caso. Se hacen las denuncias y la Fiscalía Oriente encabeza una investigación que por magnitud y alcance utiliza por primera vez en este tipo de delitos medidas intrusivas propias de causas ligadas al narcotráfico y crimen organizado. Levantamiento del secreto bancario, interceptaciones telefónicas, agentes reveladores. Hola, ¿sabes? Conseguí más dinero. ¿Sería posible una licencia por 30 días en vez de 15 solicitar 30 días? Sí, claro. Perfecto, entonces, quiero la licencia por 30 días. ¿Qué valor tiene esa? 71.000. La cita presencial se concreta al día siguiente en el Centro Médico Prevenir, ubicado en este edificio de calle Compañía. En el lugar, el agente revelador paga en efectivo lo acordado en la conversación de WhatsApp. 71. Para el llamado al médico. Amigo, ¿cuántos días quieres de licencia? 30 días. Había hecho una consulta si es que se podía por 15 o así. No, es complicado. Es un tema difícil. Pero por estrés laboral sí podemos hacer esto, no pasa nada. Ya, perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué haces con 4 diagnósticos? ¿Listo? Reacción al estrés agudo, trastorno de ansiedad, trastorno orgánico del sueño y estrés laboral. ¿Listo? El médico colombiano Jefferson Paternina explica con desfachatez a su colega aprendiz que males como estos pueden estar a la orden del día. Y esto no va tampoco alejado de la realidad. Ellos en algún momento van a salir reacciones del estrés agudo. Por ejemplo, mira, me robaron el celular, puta, y ahora llevo al trabajo estresado, llegó el otro que me sacó la rabia y me pucha y sigo con el estrés y así empiezan. No duermen bien, pasan ansiosos, ¿ya? Esto aquí en Chile es muy frecuente. También destaca las bondades de nuestro sistema de seguridad social. FONASA acá
paga bien. Allá en Colombia, las previsoras o las EPS pagan el 60% de la licencia. Antes de partir, el agente revelador le hace una solicitud. La buena suerte es que anda con mi polola, ¿ya? Y ella también quiere la licencia. Bueno, ahorita la llamamos. Previo pago de 33.000 pesos en la recepción y sin cita previa, es el turno de la polola encubierta. ¿Qué pasa, señorita? En menos de 5 minutos recibe una licencia de 11 días de permiso por lumbago y el respectivo informe médico que lo acredita. Así de fácil. Volvemos a nuestra mesa de análisis. De las 196.000 licencias de afiliados a FONASA que obtenemos a partir de la investigación de la Fiscalía Oriente, identificamos a qué servicios o instituciones públicas pertenecen los 13.000 funcionarios que habrían comprado a los médicos investigados un permiso ideológicamente falso. Claro, del universo que nosotros analizamos estamos hablando de 720 instituciones públicas y de esas nosotros las ordenamos de mayor a menor y ahí nos topamos que, por ejemplo, la Fundación Integra lidera ese ranking con más de 2.300 licencias recibidas y después le sigue la Junta Nacional de Jardines Infantiles con más de 1.800 licencias recibidas. Serían 15 días a partir de ayer, ¿sí? Sí. La empresa se llama Junta Nacional de Jardines Infantiles, ¿sí? Sí. Listo, más o menos en una horita les va llegando la licencia a su correo, ¿listo? Así, nuestro ejercicio periodístico arroja que los funcionarios de los servicios públicos que lideran la lista de los viajeros con licencia médica este 2025 también ocupan los primeros lugares en la compra fraudulenta de permisos de reposo entre 2020 y 2022. En todos los casos que existan antecedentes que presuman la comisión de un delito, se han informado al Ministerio Público, incluyendo el envío de antecedentes a la Fiscalía de Alta Complejidad. En el mundo municipal, de las 345 alcaldías, 318 de ellas, es decir, el 92%, recibió en esos años de alguno de sus funcionarios una licencia médica emitida por los médicos cuestionados. En total suman 10.037 de norte a sur en el continente y también en el Chile insular. ¿La empresa es la municipalidad de Isla de Pascua? Sí. Listo, serían 15 días a contar de ayer, ¿sí? Funcionarios, pero sobre todo trabajadores de las corporaciones de desarrollo, cultura o educación de los municipios. ¿Cómo se llama la empresa? Es Corporación Municipal de Educación de Talagante. Talagante, ok. ¿De qué día comienza? De hoy día. ¿15 días? 15 días, así es. Encabezan esta lista las corporaciones municipales de Antofagasta, de Maipú y de Iquique. Y en el caso de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, donde tenemos más de 360 casos, estamos armando los antecedentes para mandarlos todos al Ministerio Público. Nos ponemos a disposición de poder agotar todas las herramientas administrativas para poder perseguir y sancionar con la mayor severidad posible a todos aquellos funcionarios que potencialmente obtuvieron licencias médicas fraudulentas. En tanto, los 29 servicios de salud del país registran en total 1.681 licencias de este listado. También 82 hospitales públicos de Arica a Punta Arenas. Primero en este ranking, el Hospital San José, con 289 de sus trabajadores que reciben un subsidio de incapacidad laboral por la compra de una licencia médica. En el Hospital San José había gente que lleva 5 años sin ir a trabajar. En el mundo de la salud, hoy día el promedio de 35 días de ausentismo laboral en los hospitales y mucho asociado a este tipo de casos. Y el que se queda con la pega es el compañero de trabajo y el Estado además tiene que contratar un subrogante. O sea, esto es exponencial. A nadie le importó eso. Tenemos 407 de estos procesos en indagación, 703 que ya están en formulación de cargos y 101 que están en revisión de la división jurídica para poder aplicar las medidas disciplinarias correspondientes. En la venta de licencias médicas ideológicamente falsas, la Fiscalía Oriente identifica a otro sujeto de interés. Su nombre, Rodrigo Campos Cuello, profesión taxista y único socio de 10 centros médicos de fachada. Era de nacionalidad chilena, pero los médicos contratados por esa sociedad, o que en definitiva se encargaban de la emisión, eran médicos extranjeros. La evidencia muestra acuerdos laborales como estos, donde ofrece más de 2 millones de pesos al mes al médico que emitirá las licencias y 1,5 millones para quien captará a los supuestos enfermos.
cada emisión también traía aparejada algo más que el sueldo, muchas veces una comisión por la emisión de las licencias médicas. ¿Vas a necesitar médico o no? Yo creo que por ahora no. ¿Segura? Porque tengo 2 que están nuevecitos, cruditos de paquete sin nada. Recién salido de la superintendencia del horno. No, yo creo que por ahora no, Rodrigo, porque por lo menos a nosotros este mes no se nos ha movido así tanto. Rodrigo Campos insiste, se viene, dice, la temporada de playas y piscinas, y qué mejor que tirar una licencia. Ya este mes de diciembre, a finales de diciembre y principio de diciembre, ya se empieza a mover porque la gente, hay muchos que no les corresponden vacaciones, no les dan vacaciones y empiezan a tomar las licencias para las vacaciones. Claro. La cultura de ser más vivo, de ser más pillo, de decir, oye, pero si tú no tienes para qué estar enfermo para tomarte la licencia. Así, en poco más de 6 meses, 10.783 licencias fraudulentas. De ellas, el 69% corresponden al Fondo Nacional de Salud, comprometiendo 3.800 millones de pesos. El 6 de diciembre de 2022, la Brigada de Delitos Económicos allana centros médicos y domicilios de los involucrados en este megafraude. En total, 30 detenidos y en la mesa de evidencia, estos huelleros como protagonistas. En esta causa también se incautaron cientos y cientos de millones de pesos en cuentas corrientes de los centros médicos y de los dueños de los centros médicos, estos médicos extranjeros. Una persecución que traspasa fronteras. Por ejemplo, en Colombia se incautaron y ahora se está pidiendo el comiso respecto a 2 propiedades de uno de los médicos más importantes. Una diligencia también muy eficiente y que va a ser también muy útil para las arcas fiscales. Del universo de 196.000 licencias analizadas por informe especial ligadas a la indagatoria de la Fiscalía Oriente, el 87% corresponde a trabajadores del sector privado afiliados a FONASA. Acá no estamos hablando solamente de funcionarios públicos, sino que también la investigación que nosotros hicimos detectó más de 171.000 licencias que fueran emitidas por trabajadores a empresas privadas. El mayor impacto lo encontramos en el sistema de transporte público de la capital. En conjunto, 6 de los principales operadores de red y metro suman 3.230 licencias médicas. Ausentismo laboral sin justificación médica real que perjudica a la empresa, al Estado y el buen funcionamiento de servicios sensibles para la población. En total, las licencias que revisamos suman más de 4 millones de días de reposo irregular. El equivalente a 11.500 años o 115 siglos. Si retrocedemos el tiempo, el calendario marcaría el fin de la era del hielo. El pasado 15 de julio se da inicio a este histórico juicio oral. Líderes de las sociedades, médicos y captadores responden ante el tribunal por los delitos de emisión de licencias ideológicamente falsas, fraude de subvenciones, asociación ilícita y lavado de activos. La Fiscalía Metropolitana Oriente pide para los cabecillas 28 años de presidio. Había algunos pacientes que llegaban, pero la verdad es que de pronto no les creía, pero como mi buena fe como médica le daba su reposo. El día 2 de noviembre de 2021 atendió a 62 pacientes. De los 62 pacientes les dio licencia médica. No recuerdo ese día. Y del gran universo de compradores de licencias falsas, solo 4 en el banquillo de los acusados. En el caso de Luis, arriesga 6 años de cárcel por la compra de 8 licencias que derivan en 240 días de descanso injustificado, 6 de ellas pagadas por FONASA. Sin querer me vi envuelto en esto de que estoy metido en el tema de los médicos falsos, pues yo no tenía idea. Pues no. ¿Y tú compraste la licencia efectivamente? ¿Tú pagaste? Sí, pues se paga. Otros 55 compradores llegan el 2024 a una salida alternativa previo reintegro de los dineros al fisco. Se obligaron a pagar en conjunto más de 380 millones de pesos. Qué bueno que el consumidor también entró a la tómbola, porque aquí, como el tango, se requieren 2. El que busca la compra de licencia falsa y el que la emite. No se ha perseguido adecuadamente a los que han comprado licencias médicas, una cuestión de capacidad también. Pero eso es una mala señal, porque tú instalas que el Estado no tiene capacidad.
Existe consenso en la necesidad de cambios profundos y un rediseño del sistema, mejor cooperación entre los organismos involucrados y más fiscalización, que hoy alcanza apenas a un 3% de las licencias médicas emitidas. Esa reforma de fortalecimiento implicaría que FONASA se hace cargo del pago, de todo el pago de las licencias y su financiamiento, y las CONPIN y las SUCESO se pueden concentrar entonces en la fiscalización, que ahí tenemos ciertas deficiencias, como ha sido visto. El proyecto de ley ingresado en julio al Congreso busca también igualar la cancha entre funcionarios públicos y el resto de los trabajadores. Tenemos un pago anticipado de licencia en todo el aparato del Estado que la verdad no resiste más. Recién ahora, 35 años después de retornar a la democracia, hay una iniciativa del Ejecutivo para cambiar el régimen de licencias médicas. Porque si algo hemos aprendido de los informes de Contraloría y tal como lo demuestra nuestro ejercicio periodístico, no basta con perseguir a los médicos licenciosos. Se debe enfrentar con la misma dureza a esos falsos pacientes, esos que perjudican a los verdaderos enfermos y que ponen en jaque al sistema de seguridad social con costos millonarios para todos los chilenos. Los invitamos a escanear el código QR que aparece en pantalla para conocer nuevos y reveladores antecedentes de esta investigación multiplataforma en una serie de capítulos que publicamos a partir de ahora en nuestro sitio web, informeespecial.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias en 24 Horas Central. Ya volvemos con 24 Horas Central. De regreso a las noticias, ¿cuál es el sueldo de los trabajadores en Chile? Bueno, eso preguntó el INE y fíjese que la mitad de los chilenos obtiene un salario igual o menor a 611.000 pesos. La brecha salarial entre hombres y mujeres es alta, un tema que inquieta a las autoridades. Es la realidad del mercado laboral chileno, una radiografía sobre los sueldos que dejó varios datos para la discusión. Tú ves la gente que tiene arriendo, no bajan de 350, gastas casi 49.000 pesos en locomoción. Además de tener que pagar dividendos, otros gastos asociados, si las personas tienen hijos, tienen que pagar educación. Eso es lo que hay que pagar cada mes, pero ¿alcanzarán los sueldos? Ponga atención, porque según el INE, 897.019 pesos, ese es el ingreso promedio que reciben los trabajadores en Chile. Sin embargo, si agrupamos todos los salarios y los dividimos por la mitad, obtenemos que 611.000 pesos o menos es el ingreso que obtiene la mitad de los trabajadores del país. Personas con familia definitivamente no alcanzan los 600.000. Pudiera ser mejor, pero sin embargo es importante decir que Chile tiene uno de los mejores sueldos mínimos de Latinoamérica. Obvio que no alcanza, que te alcanza para arrendar y nada más. En efecto, si consideramos un arriendo de 350.000 pesos, 50.000 de gastos comunes, 80.000 pesos de servicios básicos, locomoción y alimentación, una persona promedio gasta 630.000 pesos al mes. La cifra supera incluso el sueldo máximo que obtiene la mitad de la población del país. Es un mercado laboral que no presenta mucho dinamismo, que independiente de la recuperación que tuvo pospandemia, luego, las tasas de empleo tendieron a estancarse. Pero no es la única cifra que impacta en el mercado laboral. En promedio, los hombres ganan poco más de 1 millón de pesos. Sin embargo, las mujeres obtienen 767.000 pesos, es decir, la brecha de género llega al 24%. Yo gano menos que mi hermano o mi tío, un ejemplo, porque a mí me han preguntado, yo tengo un sueldo base de 350.000 pesos. Lo he evidenciado, soy profesora y sé que los cargos de poder dentro de los colegios generalmente se los dan a los varones. Inequidad que también se refleja en el tipo de empleo que tienen los chilenos. Mirando los promedios, los empleadores y los funcionarios públicos son las personas con sueldos más altos, muy por sobre trabajadores del sector privado o funcionarios a cuenta propia. Pese a ello, en el balance, los sueldos crecen 3,5% real versus un año atrás. ¿Dónde se concentran las personas que tienen mayores ingresos? En los tramos de personas que tienen posgrado, por ejemplo. Le siguen tramos de educación universitaria, luego educación técnica, ¿no es cierto? Y finalmente los niveles de ingreso para educación secundaria y educación primaria.
Mientras el 3% del país gana sobre 3 millones de pesos, tenemos que 1 de cada 5 trabajadores obtiene ingresos por debajo del sueldo mínimo cada 30 días. Es la realidad del mercado laboral. Un escáner hecho por el Instituto Nacional de Estadísticas al sueldo de los chilenos. Estamos ya de regreso para contarle que un ataque con artefactos incendiarios se registró en el acceso principal del Internado Nacional Barros Arana durante esta jornada. Hace algunos momentos se supo que el encapuchado que atacó al inspector del establecimiento era exalumno. Ignacio Román con los últimos detalles. Ignacio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Claro, porque con benzina fue rociado un profesor del Internado Nacional Barros Arana por un grupo de encapuchados que ocasionaron desmanes durante la mañana en este establecimiento educacional. Según la información, este grupo de encapuchados habría iniciado los desmanes dentro del establecimiento, provocando y llamando la atención de carabineros, quienes se encuentran como punto fijo en el sector. Posteriormente, estos desmanes se trasladan hacia la calle, en donde empieza un enfrentamiento con carabineros, barricadas y escuche bien, cerca de 20 molotovs fueron lanzadas por este grupo de estudiantes que estaban vestidos con overoles blancos, que se enfrentaron con carabineros, y posteriormente este enfrentamiento es que entran nuevamente al INBA, y es aquí cuando se encuentran con el jefe de seguridad del establecimiento, un profesor, quien al ver esta situación se enfrenta con estos estudiantes y sin mayor provocación ellos lo rocían con benzina, así tal cual. Afortunadamente este profesor no fue lesionado, solamente fue bañado en benzina, pero no lograron encenderla y rápidamente fue acudido por carabineros para poder atender la situación. Lo cierto es que ustedes lo adelantaban, se supo hace pocos instantes que uno de los detenidos tiene 15 años y es exalumno de este establecimiento educacional y se encontraba en el baño del establecimiento. Aún se estudia, por supuesto, cuál fue su participación. Pasemos a escuchar declaraciones de las autoridades. Encontrándose como jefe de seguridad cuando se realizan estas situaciones al interior del INBA, él tiene que corroborar tanto la integridad tanto de los alumnos como de los docentes que están al interior, y es en esas circunstancias que sin previa provocación uno de estos individuos encapuchados lanza este líquido a las ropas del inspector. ¿Sería un estudiante? Él indica que sería un estudiante del mismo liceo. Lo que acaba de ocurrir en el INBA es completamente inaceptable. Nuevamente la violencia irracional. Tenemos que proteger a la comunidad que quiere estudiar, tenemos que proteger a quienes trabajan ahí, que no están dispuestos a dar por perdida la lucha y que quieren seguir educando a miles de jóvenes que quieren avanzar. Los violentistas vamos a perseguirlos y vamos a hacer lo que sea necesario para hacerles difícil la labor. Bien, nosotros consultamos este caso y desde la municipalidad nos indicaron que este profesor no quiere hablar, quiere dejar atrás este hecho, pero sin embargo dice: no quiero dejar el colegio, quiero seguir trabajando por recuperar el INBA. Es parte de la información de esta jornada donde fue detenido un exalumno del establecimiento educacional de 15 años y también se estudia poder conocer las identidades del resto de encapuchados que rociaron con benzina a este profesor. Sí, un poco de contención para ese profesor, un momento tremendo el que tiene que haber estado viendo. Ignacio, muchas gracias. Buenas noches. Solo queda una semana para inscribir los candidatos al Parlamento y las negociaciones están al rojo. En el oficialismo, la posibilidad de una lista única está amenazada y el nombre de Daniel Jadue volvió a tensionar al bloque. Bueno, Republicanos en esta jornada anunció que en la región de la Araucanía el exalcalde Rodolfo Carter será su carta al Senado. Hace solo un año sus adherentes lo alentaban apuntando a la moneda cuando Daniel Jadue fue formalizado por el caso Farmacias Populares, una investigación que no solo fue factor para dejarlo fuera de esa contienda, y es que el polémico caso también podría alejarlo de otra papeleta. No voy a dar declaraciones muchas. La citación judicial del exalcalde complica su futuro como carta del PC a la Cámara de Diputados, luego que la Fiscalía presentara una acusación en su contra por el caso que marcó su futuro político y judicial. Si el Partido Socialista tuviera una figura en un proceso judicial, ¿la llevaría como candidata al Parlamento? Si hubiera una figura en el Partido Socialista estaría ya suspendida su militancia. Seguramente nosotros no tendríamos ese candidato en la lista.
El nombre de Jadwe por su estilo genera incomodidad y tensión a la negociación oficialista. La pregunta ahora es si estará en la nómina de candidatos al Parlamento. Nosotros no vamos a hacer opinión sobre eso. Insisto, estamos en la etapa de la arquitectura de los distritos. El nombre de Jadwe no es el único que se discute en el oficialismo. Otro que provocó debate es el del activista de derechos humanos Gustavo Gatica, quien se anunciaba como fijo candidato del Frente Amplio y que ahora podría competir en un cupo comunista. Si es que la situación sigue cursando como va, nosotros con mucho gusto lo llevaríamos. Gatica fue promovido por la propia presidenta del Frente Amplio, pero su partido no le dio espacio para priorizar a militantes de esa tienda. El oficialismo así está en etapa de negociación y la tensión se siente. De hecho, existe tanta molestia con dos partidos que hoy se ve lejana la posibilidad de una lista única parlamentaria. Creo que sí hay una responsabilidad del partido del presidente de la República, del partido de la candidata presidencial. Creo que aquí ha hecho falta una mayor comprensión. Por ejemplo, el partido del presidente de la República no ha abierto un ápice la posibilidad de negociar hasta el día de ayer. Todos los partidos legítimamente tienen aspiraciones que tienen que ver con su Estado y evidentemente todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande. La negociación oficialista se da a puertas cerradas en el PS, mientras en la oposición ya se presentan candidatos. Nuestro partido político tomó la decisión de llevar a Ruth Hurtado y a Rodolfo Carter. El exalcalde de La Florida será candidato al Senado por la región de la Araucanía como competencia directa de quienes en Chile Vamos aspiran al mismo cargo. Se abrió la temporada de turismo en la Araucanía. Candidatos santiaguinos que la Araucanía pasa a ser una opción electoral, que están de paso, pero que después no los vemos. Yo no tenía planificado ser candidato a senador, pero cuando uno ama algo o a alguien, uno renuncia a sí mismo y a sus propias proyecciones o deseos. Hoy día la patria golpea tu puerta y te pregunta dónde vas a servir. El nombre de Carter será parte del listado del pacto entre republicanos, socialcristianos y libertarios que inscribirán el fin de semana en el CERVEL. La otra lista de la oposición sigue en negociaciones y no se descarta que en las próximas horas los partidos que apoyan a Evelyn Matei anuncien su pacto parlamentario con demócratas. 24horas.cl. Llegó agosto, hay que pasarlo. Sí, eso te iba a decir. Ya. Todavía, y continúan todavía los pagos nos queda. estatales que van a ayuda de gran parte de la población adulta mayor. Desde ya los invitamos, por supuesto, a escanear el QR que está ahí en pantalla para conocer la serie de bonos y subsidios. Todo lo demás lo encuentran en 24horas.cl. Hay que pasar agosto. Todavía nos queda. Falta mucho. Bueno, pero una buena forma de pasarlo es quedándose aquí en TVN porque tenemos un nuevo capítulo de... Mi nombre es... Que lo disfrute. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Oh yeah, the rhythm of the night.